Muy buenos días, amados hermanos y queridos oyentes. Es una alegría volvernos a reencontrar esta mañana, empezando nuestra sexta semana en los milagros del Evangelio según San Juan. Es una bendición poder meditar en estos 7 milagros. Nos queda solamente una semana más. Así que hemos de aprovechar esta semana con este milagro que encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan y que lleva como título Jesús sana a un ciego de nacimiento. Tenemos que recordar que Juan deja muy claro el propósito por el cual él escribe su evangelio e inserta estos milagros que en el caso de este precisamente se encuentra solamente en este evangelio. Y todo un capítulo con largos versículos, no solo relatando la forma en que este hombre recupera la vista, sino también las consecuencias que esto va a traer en su vida y también en cuanto a muchos personajes que están alrededor y que a lo largo de esta semana vamos a estar considerando. Quiero dejar con vosotros una idea central y principal, como estamos acostumbrados. Esta dice así: Jesús puede dar vista espiritual a los ciegos que desean ver, y nadie debe desperdiciar las oportunidades que se le presentan cuando el Señor está indicando que es el momento de intervenir. En estos próximos días vamos a estar acompañando a un hombre ciego de nacimiento que se encontró con Jesús. Aunque seguramente creía que lo mejor que le podía ocurrir era llegar a gozar de la vista, seguramente jamás se imaginó que semejante milagro podía desatar tantas reacciones en contra suya, de su familia y por supuesto en contra de quien le había sanado. Yo sugiero que toméis un momento para leer el texto y luego concentra tu atención en estos 5 primeros versículos que son los que vamos a resaltar en esta primera jornada, día lunes, en el que estamos meditando en este milagro. ¿Qué delata la pregunta que los discípulos le plantearon a Jesús? La leemos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, observó a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En el pensamiento tradicional hebreo, la bendición del Señor se manifestaba en aspectos como la longevidad, la prosperidad material, la descendencia abundante y, por supuesto, la ausencia de discapacidades. El autor del cuadernillo, el comentario que estamos siguiendo a lo largo de estas 7 semanas, que es Fernando Prou, nos dice: entre mis muchos defectos, tengo la tendencia a intentar ver culpables en las situaciones de la vida. Algo así hemos visto también y hemos mencionado en otras ocasiones, ocurre con Job y con sus amigos. Y es lo mismo que vamos a ver en los corazones de los discípulos en este pasaje. La pregunta es importante, pero la forma en que la formularon indica que fuera del pecado ellos no contemplaban otra causa para su ceguera. Su perspectiva es la misma que, como acabamos de decir, manejaron los amigos de Job. Ellos insistieron que la calamidad que había venido sobre Job y sobre su familia se debía a una grosera falta moral que él debía tener oculta en algún rincón de su vida. La verdad es que este concepto persiste en un gran segmento de la iglesia y de muchas personas hasta el día de hoy. Es una perspectiva simplista de la vida que le asigna una sola explicación a toda dolencia del ser humano.
Sin embargo, la realidad es mucho más compleja que esto y muchas veces existen causas para el sufrimiento y para las dificultades que están completamente escondidas a nuestros ojos. Para los discípulos, que aquel hombre fuera ciego debía ser culpa de alguien. Si no era por su propio pecado, ya que era ciego de nacimiento, debía haber sido por culpa de sus padres. La pregunta tenía más dificultad de la que parecía en realidad. Ellos estaban preguntando si el pecado de los padres podía tener consecuencias en los hijos. Porque ¿cómo se puede justificar una ceguera de nacimiento en un niño que no ha cometido pecados como para merecer tal castigo? Ahora el Señor va a enseñarles que no todas las circunstancias difíciles de la vida son consecuencia del pecado. Evidentemente el pecado tiene consecuencias, pero no todo lo que vemos y que nos parece malo es consecuencia del pecado. En algunos casos, el Señor permite determinadas dificultades, pruebas, luchas e incluso enfermedades y discapacidades porque hay un fin muy superior. En este caso, el Señor iba a demostrar de forma práctica que Él era la luz del mundo. Esta mañana recibía por WhatsApp en un chat de familiares el testimonio de Joni Eareckson Tada, una chica de 17 años que queda tetrapléjica después de zambullirse en aguas poco profundas. Y ella va relatando su experiencia espiritual y otros sufrimientos a lo largo de su vida. Pero ella da testimonio de que ha descubierto el plan y el propósito glorioso que Dios tenía para ella a pesar de una tragedia semejante. Así que, ¿qué señaló el Señor al afirmar que el ciego estaba para manifestar las obras del Padre? El Señor indicó que la pregunta en realidad era irrelevante. Más importante que determinar el origen de la ceguera de aquel hombre era aprovechar la situación para hacer las obras de Dios, las obras del Padre. Pues esto es lo que Jesús estaba viendo. El Padre lo había puesto a aquel ciego en el camino de ellos. Y su respuesta nos recuerda que el marco de la teoría, de las filosofías, de las argumentaciones que nosotros a veces podemos utilizar frente a las situaciones de la vida, no deberían desplazar el llamado a proveer alivio, a ayudar a las personas, a reconocer la angustia y el gemido de millares y millares de personas que sufren aflicciones en este mundo. Había llegado el momento de intervenir en esta vida y ellos no debían demorarse ni un instante. Por eso me gusta mucho cómo Juan lo presenta. Al pasar, Jesús observó. Jesús no iba en busca precisamente de este hombre. Él iba pasando. Su objetivo era otro. Él tenía otro propósito a donde iba. Sin embargo, el Padre le pone en el camino la necesidad de una persona muy concreta y el Señor presta atención a esta necesidad. Así que el Señor indica que el ciego constituía una oportunidad para que se vieran las obras del Padre e insistió en que éstas se debían realizar mientras permanecía la luz del día y advirtió en estos versículos siguientes que llegaría la noche en que ninguno podría realizar tales obras. No nos queda muy claro a qué se refería el Señor. Podía tratarse de un periodo en el futuro en que sería particularmente difícil realizar las obras del Padre, o en situaciones en que, como en Nazaret, la incredulidad de muchos ofrecería ciertas limitaciones al ejercicio de la fe. Dice Juan que no pudo hacer milagros porque la gente no creía en él. Lo cierto, sin embargo, es que nadie debe desperdiciar las oportunidades que se le presentan cuando el Señor está indicando que es el momento oportuno de intervenir.
Para los discípulos el mirar a este hombre les planteaba un rompecabezas teológico. Para Jesús, una mirada en dirección al hombre le presentaba un desafío, una oportunidad para trabajar. Ellos razonaban, ¿cómo le llegó a suceder? El Señor dijo, ¿qué podemos hacer por él? Había dos formas de mirar a este hombre, y con mucho la segunda, la de Jesús, sin duda era la mejor. Nosotros podemos mirar a quien se atraviesa en nuestro camino. Podemos mirar a personas que están en necesidades más graves que las nuestras y podemos juzgarles y despreciarles. Podemos mirar a otros que se cruzan en nuestro camino y quizás les vemos más felices, más satisfechos, más realizados que nosotros y les podemos envidiar. Podemos mirar a nuestro alrededor y pasar el tiempo y perderlo en discusiones teológicas, doctrinales, en fin, como quizá los discípulos. Pero también podemos hacer otra cosa, y es amar y ayudar a las personas con las cuales nos encontramos cada día. Esa, en realidad, debiera ser nuestra actitud. Por eso, mi oración escrita esta mañana es, Señor, al leer la pregunta de los discípulos, percibo que siempre corro el peligro de quedar atrapado en debates que no aportan alivio para el sufrimiento de la gente. Mientras intento identificar las múltiples causas de las dolencias de la humanidad, millones de personas padecen en silencio aflicciones que la vida les ha propinado. No permitas, Señor, que me quede quieto, que mi postura hacia ellos sea de indiferencia. Hoy tú me llevas a esta reflexión, que no encuentre excusas para quedarme al margen. Dame ojos para ver las obras que tú quieres que yo realice y que yo esté preparado, Señor, para llevarlas a cabo. Dame un corazón obediente para servirte en las acciones que tú ya has iniciado a favor de otros y en las cuales quieres que yo me involucre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Les espero mañana a las 9:30. Que el Señor os bendiga, que tengáis un muy buen día.